No llega. ¿Este es Juan Francisco? No, José Domingo Pérez. Ah, Ya jugó, ¿no? bueno, Qué continuado, ¿eh? Dios mío. sí, a ver, ahí acepté a José, pero no lo veo. A ver, no, lo acepté, pero no me aparece. A ver. Ahí le escribo. Creo que está. José, ahí. ¿Está? ¿Apareció? Ahí está. No, no apareció. Así se le puedes decir. Hola José, ahí me están pidiendo que te conectes ahora para la charla, porque me parece que ahora no pareces conectado vos. A ver si cuéntelo. Estoy acá, Sofía. Dale, voy aceptando a Virginia y a Sandoval. Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas ¿qué tardes. tal? Hola José. Bien, perdón el retraso, pero estábamos terminando con una No, clase no hay y se problema, demoró unos minutos. no hay ningún inconveniente. A Virginia no la veo todavía, pero en cuanto Yo la le, vea. le pasé a Virginia también. Francisco, Bueno, entonces, si les parece, hacemos así. Yo presento rápidamente la finalidad del foro y vos, Juan, lo presentás a José. ¿Te parece? Ok, claro. excelente. No sé si quieren esperar a Virginia o admito al resto. No sé cómo estamos de invitados. Por ahora tenemos a 20 personas en espera. A 20. Y yo empezaría, si quieren. Dale, así también la No sé si... gente no se va. Tengo miedo de que tanto tiempo en espera quizás les haga dudar. Bueno, voy admitiendo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las presentes.
Gracias por unirse a la tercera actividad del foro. Estamos hoy en un momento importante para conversar porque tenemos la posibilidad de conversar con José Domingo Pérez, que es fiscal en Perú, fiscal especial de la unidad del caso Lavajato en Perú. Y nos importa mucho conversar con él, nos importa mucho poder compartir también con todas y todos ustedes la finalidad de este foro. Este es un foro que estamos impulsando con el objetivo de articular el rol de los fiscales y los investigadores dedicados a temas de criminalidad económica y corrupción en toda América Latina, bajo una premisa fundamental que hemos decidido impulsar desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, el INESIP, y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, el CIPSE. Y esta premisa consiste básicamente en defender la idea y en impulsar la idea de que en la medida en que hay fiscales de la talla de José Domingo Pérez, de Juan Francisco Sandoval, veo que también se ha sumado a la conversación Virginia Laparra, estos fiscales han demostrado que hay un camino que es un camino de buenas prácticas en toda la región y que es el camino que los fiscales y los ministerios públicos deben seguir para enfrentar los problemas asociados a la corrupción y al delito económico. Hoy, en todos los países de la región se está hablando sobre redes de corrupción público-privado, sobre la manera en que el poder político y económico contamina las instituciones, y todos estos fiscales han demostrado de una manera muy, pero muy precisa y también muy conmovedora en todos los casos que se puede honrar la función de fiscal, que se puede perseguir delitos económicos, que se pueden perseguir los delitos del poder y que por supuesto eso trae costos. Y esos costos están asociados no a comportamientos ilícitos, no a comportamientos vinculados con un mal desempeño, sino justamente con el hecho de que han hecho lo que hay que hacer, que es utilizar la legalidad para perseguir los abusos del poder. El objetivo de este foro consiste entonces en darle una voz a todos los fiscales, a todas las fiscales y a los investigadores de los distintos países de la región que hoy están bajo amenaza, con el objetivo de que puedan tener en este espacio un ámbito de articulación, de expresión y de orientación de acciones institucionales destinadas fundamentalmente a fortalecer la visión de política criminal aplicada al crimen económico en el seno institucional de los ministerios públicos. Nuestro objetivo es justamente esto. Y creemos en esta idea desde el CIPSE y del INESIP fundamentalmente porque los casos de Odebrecht en toda América Latina han mostrado que por primera vez los fiscales se enfrentaban al poder económico con el uso de las herramientas de la legalidad y con el uso del sistema de acusaciones para poder justamente perseguir los grandes crímenes que hacen al comportamiento del poder económico, del poder político. Y esto es parte de la misión fundamental de todos los ministerios públicos, porque como bien sabemos, quienes estamos aquí, la función esencial del Ministerio Público es defender los intereses generales de la sociedad. Y por lo tanto, cuando los fiscales deciden avanzar contra fenómenos de criminalidad compleja, de criminalidad económica, sobre todo de criminalidad vinculada con corrupción, están defendiendo los intereses generales de la sociedad. El Ministerio Público no es ni más ni menos que un instrumento de la sociedad para proteger la legalidad y para proteger las condiciones básicas de respeto democrático, de igualdad, de dignidad en el comportamiento, en la vida en sociedad. Y por eso nos importa mucho impulsar estos debates, nos importa mucho trabajar con todos ustedes y nos importa mucho escuchar poder participar de esta actividad con ustedes. Así que dando una explicación básica de cuál es el objetivo del foro de fiscales y fiscalas e investigadores contra la corrupción y la criminalidad organizada, le daría la palabra a Juan Francisco, que va a tener la amabilidad de presentar a nuestro expositor del día de hoy. Muchas gracias.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí presentar a una figura emblemática en la lucha contra la corrupción en América Latina, al fiscal peruano José Domingo Pérez. Una carrera profesional que ha estado marcada por una profunda vocación de servicio, valentía institucional y una firme defensa del Estado de Derecho, inclusive en contextos de la fuerte adversidad que se encuentra viviendo en este momento. Comentarles que el querido José Domingo nació en el sur del Perú, en la hermosa ciudad de Arequipa. Es abogado, cuenta con maestrías en Derecho Constitucional, Derecho Empresarial y Gestión Pública. Tiene 20 años de carrera en la Fiscalía peruana y desde entonces ha ocupado distintos puestos en varios puntos del país. Su labor se consolidó a nivel nacional e internacional al ser designado como miembro del equipo especial Lavajato en Perú, encargado de investigar una trama de corrupción relacionada con la constructora brasileña Odebrecht. Entre los logros clave desempeñándose en ese equipo especial está el caso Cócteles o Cócteles. En ese proceso se investigó a la política peruana Keiko Fujimori por presunto lavado de activos en el financiamiento de sus campañas políticas. La acusación formal marcó un antes y un después en la política peruana. También se encargó de casos contra expresidentes como Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, quien perdió la vida, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, también por actos de corrupción vinculados con Odebrecht. Es reconocido por ser meticuloso en su trabajo, su compromiso con el debido proceso, a pesar de operar en un entorno cargado de presiones políticas y mediáticas. Su valentía al enfrentar poderosos sectores económicos y políticos lo ha convertido en blanco de ataques, hostigamiento político y mediático. Diversos sectores han buscado desacreditarlo, acusándolo de politizar la justicia, objeto de campañas de desprestigio, investigaciones disciplinarias internas y amenazas personales. Ha denunciado presiones dentro del Ministerio Público y del sistema judicial para frenar investigaciones sensibles, lo que ha evidenciado el nivel de riesgo que asumen los fiscales comprometidos en la lucha contra la corrupción en la región. José Domingo representa una nueva generación de operadores de justicia que no solo hacen cumplir la ley, dignifican la función pública. Su labor demuestra que es posible investigar al poder del Estado sin concesiones, aunque esto conlleve costos personales y profesionales. Su ejemplo nos recuerda que la lucha contra la corrupción requiere instituciones fuertes, pero sobre todo personas valientes. En tiempos en que la justicia enfrenta constantes amenazas, figuras como José Domingo inspiran a seguir creyendo en una fiscalía independiente, imparcial y comprometida con los derechos de la ciudadanía. Entonces, sin más preámbulo, José Domingo tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes a todos y a todas. En primer orden, si ustedes me lo permiten, darle un especial agradecimiento a Pedro y a Juan Francisco, no solamente por las palabras que me dedican, sino por permitirme tener el honor de compartir con ustedes este foro. En segundo lugar, bueno, corresponde hacer un disclaimer, como se diría, porque las ideas que compartiré son ideas parcializadas a esta labor que realizamos, o que realizo, la del fiscal investigador, acusador, persecutor del delito, y que en buena cuenta lo vengo haciendo durante 20 años. Pues un 10 de mayo del año 2005, tantos años han pasado, ingresé a la Fiscalía de mi país, aquí en el Perú, por un concurso público de méritos, ocupando el inicial escalón de una larga carrera aquí en la Fiscalía, en una zona alejada de la capital, en la selvática ciudad de Iquitos, al oriente de mi país, y que he venido desarrollando esta labor de manera ininterrumpida hasta que un 7 de abril de este año me suspenden de mi cargo hasta el 5 de mayo pasado, en que retorno nuevamente a mi labor porque anularon la sanción.
y pude, cosas especiales para mí, cumplir 20 años de fiscal el pasado 10 de mayo, trabajando en lo que sé, en ser fiscal. Y es de eso que quiero hablarles, de mi experiencia, de aquellas historias buenas, malas, feas, realmente feas, que me ha tocado vivir y que seguramente algunos y algunas de ustedes se identifican o se van a identificar conmigo. Esperaría que se identifiquen en los buenos momentos, pero estoy convencido también que en esos malos y feos episodios también nos vamos a identificar, porque hay algo que los y las fiscales sabemos, que cuando se investiga el delito, cuando se va a investigar el crimen, no es una labor fácil. Más difícil aún cuando se investiga al crimen organizado. Y acá es oportuno citar a un fiscal, a Ignacio Stampa. Él presentó hace un par de años un libro de su autoría titulado El complot, en el que explicaba cómo se tramó su salida de la Fiscalía Española, y en una entrevista con ocasión de la presentación de este libro, él dijo algo muy cierto y que quiero compartir con ustedes. Él dijo lo siguiente: cuando el asunto afecta a gente poderosa, nosotros, los fiscales, decíamos que en los manuales de crimen organizado, el capítulo 1 es destruir al fiscal que te investiga. Eso dijo Ignacio Stampa. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes en este foro. El cómo se destruye al fiscal que investiga a los poderosos de la élite política y económica del país. Y es aquí que tengo que entrar a hablar del caso que vengo conociendo hace 7 años en mi país, el caso Lava Jato o caso Odebrecht, también conocido en varios países de nuestra Latinoamérica. Un caso que me permite hablar de mi vida en dos lados o caras de una misma moneda. Un lado A, en la de el fiscal investigador, pero también un lado B, la del fiscal acosado. El lado A es fácil de contarlo, porque obviamente son historias de optimismo, de anécdotas del sí se puede. Ahí vamos entonces. En mi país, en determinados momentos, nos han catalogado como un modelo o ejemplo para los indicadores internacionales en materia de lucha contra la corrupción. Muestra de lo que afirmo son los procesos penales que se siguieron contra el expresidente Alberto Fujimori y distintas personas de ese régimen ya hace más de 2 décadas en mi país. Sin embargo, también podemos afirmar ahora que lamentablemente la corrupción no se desterró de mi país, a pesar de que generales, ministros, jueces, empresarios políticos de ese gobierno, del gobierno de Alberto Fujimori, estuvieran presos. Porque nuevamente los políticos, los empresarios vuelven a recaer en las garras de la corrupción. Y en todo ese marasmo
de prácticas corruptas, ahora se asocia el crimen organizado o ingresa en esta escena como un actor necesario para a veces proteger los intereses de aquellos. Ahora bien, investigar el caso Lava Jato me ha ayudado a formular a partir de lo que les relato la siguiente pregunta. ¿Por qué en el Perú no aprendimos como sociedad castigada por la corrupción a ser intolerantes a la corrupción? Una probable respuesta la escuché de Marcelo Odebrecht. Cuando estaba investigando una de las denuncias del caso Lava Jato, pude entrevistarlo. Imagínense un fiscal peruano recibiendo la declaración del tristemente célebre CEO de Odebrecht. Bueno, esto se logró gracias a la cooperación judicial internacional con la fuerza de tarea de la Fiscalía Federal de Brasil de aquellos años. Gracias también a la Convención de Mérida, que permitió que en un tiempo determinado autoridades de dos países se apoyaran. Marcelo Odebrecht, les sigo contando, se encontraba privado de su libertad en la ciudad de Curitiba, al sur de Brasil. Y en un receso de la diligencia me dijo lo siguiente, o nos dijo a los presentes lo siguiente, que ellos, los brasileños, no exportaron la corrupción de su país, sino que ellos se adaptaron a la corrupción existente en mi país y a los países a los que fueron. Esto que mencionó Marcelo Odebrecht me llevó a la reflexión que la corrupción nunca había sido extirpada de mi país, a pesar de los exitosos casos llevados. La corrupción siguió viviendo con nosotros, pero algo pudimos hacer con el caso Lava Jato en el Perú, o procuramos hacer, y permítanme mostrarles algunos casos de éxito. Bueno, la condena ejemplar contra el expresidente Alejandro Toledo, de 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad por negociar con la empresa Odebrecht el pago de un soborno de 30 millones de dólares, que fue dictada el año pasado. Bueno, en ese proceso penal, el fiscal del caso es quien habla. Y en ese caso de Alejandro Toledo, que fue presidente de mi país entre el 2001 al 2006, se presenta una paradoja. Fue un gobierno que implementó normas que fortalecieron el combate contra la corrupción y una cultura de integridad luego del gobierno de Alberto Fujimori. Una paradoja realmente en lo que acabó dicho expresidente. Esa entrevista que yo les estaba comentando, que tuve con Marcelo Odebrecht, fue con ocasión de una investigación penal que seguíamos contra la ex candidata a la presidencia Keiko Fujimori, a quien hizo referencia Juan Francisco, famoso caso de mi país conocido como Cócteles, la hija del expresidente Alberto Fujimori, nada más. Bueno, el expresidente antes mencionado falleció hace algunos meses, pero también hay que mencionar que fue condenado en su oportunidad por crímenes de corrupción. A Keiko Fujimori la acusé por haber recibido $1 millón de la empresa Odebrecht para su campaña a la presidencia de la República en el año 2011,
y recientemente su competidor, el expresidente Ollanta, por haber recibido $3 millones, también de la empresa Odebrecht, fue condenado en estos casos lavajato. Bueno, en relación a Keiko Fujimori, ella estaba siendo encausada hace un par de meses en uno de los juicios, diría, más emblemáticos de mi país. Sin embargo, una decisión del Tribunal Constitucional anuló el juicio y ordenó que el proceso regresara a etapas anteriores. Creo que es necesario indicar en este punto que los integrantes del Tribunal Constitucional en mi país son elegidos por el Congreso de la República. Pues bien, el partido político de Keiko Fujimori y sus aliados tienen el Congreso, tienen en el Congreso el control político y sobre el actual gobierno en mi país. Esto es algo que una persona muy representativa de dicho grupo político recientemente lo ha reconocido. Podría afirmar, citando a Diego García Sayán, quien fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y relator de Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados, esto al estilo de lo que ocurrió en Guatemala o como en Guatemala se le denominó el pacto de corruptos en dicho país. Bueno, ese pacto termina eligiendo en mi país a los jueces del Tribunal Constitucional y ese pacto viene modificando las normas penales, procesales penales, de ejecución penal, es decir, viene afectando la política criminal del Estado, viene interfiriendo en la autonomía e independencia de las instituciones del sistema de justicia, y el objetivo es dar paso a una obscena impunidad de sus crímenes, como se viene dando. Pero para lograr a ese resultado, obviamente han habido etapas, y eso es lo que también quiero relatarles. El lado B del fiscal, la otra cara de la moneda, la del fiscal acosado, la del fiscal criminalizado. Y este lado B, a diferencia del lado A, pues lo tengo que contar con pesimismo y desconfianza, porque en mi país lo que antes solía ser virtuoso, hoy se ha vuelto nefasto. Pues en una era de infodemia y redes sociales, se presenta en la actualidad narradores, storytellers, influencers de la posverdad, que en buena cuenta distorsionan los hechos, narran una historia en la que quienes ayer eran los delatados o sindicados de graves hechos de corrupción, lavado de activo, crimen organizado, ojo, delatados por sus propios cómplices del delito, ¿no? Hoy, estos mismos se están presentando como las víctimas de los abusos, excesos, no solamente de los fiscales, sino también de los jueces. Aquí quiero recordar un texto de Michele Tarufo, que dice así: en las construcciones narrativas, los hechos se distorsionan para una audiencia prejuiciada. Y en efecto, hoy, con los hechos distorsionados, se buscan crear discursos favorables a los investigados. Hoy, en mi país, se buscan etiquetar a los investigados, a los acusados, a los procesados,
ante la opinión pública como víctimas del abuso del sistema, como víctimas del abuso de la justicia anticorrupción. Y así logran confundir al ciudadano, a la ciudadana, para que ellos no desconfíen cuando se está produciendo estas modificaciones legislativas a la política criminal del Estado, como les he mencionado, en buena cuenta para que no desconfíen cuando se dictan leyes a medida de intereses particulares y que al final perjudica la lucha contra el crimen, que es un deber del Estado. Y en este escenario es que la desinformación se presenta como el miente, miente, que algo queda. Para abrir paso a las campañas de desacreditación y estigmatización. Si ustedes revisan en redes, encontrarán una campaña en la que me descalifican como traidor a la patria, terrorista, corrupto, enfermo psiquiátrico, en fin, creo que insultos hay en las redes para seguir ubicando. Es que les dije, no es fácil ser fiscal de casos de gran corrupción. Más difícil es sostenerse aún en el cargo. Pues lo que se busca es la creación de algo que tomé nota de lo que ocurrió en Guatemala, la creación de la figura del enemigo interno, ¿no? A esa figura a quien culpar de las desgracias del país. Y el fiscal pasa a ser el enemigo interno que ensalzan medios de prensa, redes sociales, colectivos interesados en afectar las investigaciones y los procesos. Permítanme leer algunas líneas que me dedicó un periodista en un programa de televisión de señal abierta en mi país. Él dijo lo siguiente: mejor sería que te dieras con una piedra en los dientes y tarde o temprano lo vas a pagar, Pérez, y lo sabes. Por eso sales así, convertido en un guiñapo, a balbucear y a taparte la cara. ¿Por qué no te pones una bolsa en la cabeza para que todos nos demos cuenta que te das vergüenza a ti mismo? ¿Por qué no te guardas de una vez? Eso que acabamos de ver es una exhibición de insignificancia. Has dejado al descubierto al insecto patético que eres, y este Perú tan generoso te convirtió en héroe imaginario. Y no, solamente eres José Pérez. Humberto Ortiz Pajuelo fue el periodista que dijo eso en señal de televisión abierta en mi país. Es que actualmente se construye esa narrativa de la posverdad, esa narrativa de los storytellers, en donde pretenden convertir en enemigos internos a los fiscales que en la investigación han logrado romper ese corsé de impunidad que creía la clásica política que le era inherente. En mi país, a mí me queda claro que no me van a matar, pero me están asesinando moralmente.
Y esto no es nuevo en mi país. José Ugaz, quien fuera procurador ad hoc para los casos Fujimori hace más de 2 décadas, él escribió en un libro titulado Caiga quien caiga, en donde cuenta sus memorias, lo que le tocó vivir. Él relató lo siguiente: iniciada la campaña de demolición liderada por el periódico vocero del montesinismo, aparecían portadas que me acusaban de corrupto y ladrón. Bueno, eso es lo que le pasó hace más de 2 décadas a José Ugaz. Pareciera, o parece, que nuevamente se vuelve a vivir, porque lo que están procurando es que no se colabore con la justicia, que ni testigos, ni arrepentidos, ni colaboradores eficaces entreguen esa información y esas pruebas que necesita la Fiscalía y que incriminan al resto de los integrantes de la organización investigada. En buena cuenta, lo que buscan es generar desconfianza hacia los fiscales, desacreditándolos, deslegitimándolos, para que se desconfíe de ellos, se desconfíe de su permanencia o estabilidad en el cargo, se desconfíe en la justicia, en el sistema de justicia y en sus operadores. Es una narrativa de descrédito y de legitimación. Pretenden que esos arrepentidos, esos testigos, desconfíen de los fiscales, sientan temor a testificar, a delatar, porque van a ver en esos fiscales a funcionarios incapaces de protegerlos ante las represalias. Y en ese escenario, la verdad de los crímenes pretenden escribirla según los intereses y fines de quienes son investigados o acusados. Y así se va a frustrar el deber constitucional que tiene un Estado de luchar contra el crimen. Es que aquí conviene formular las siguientes preguntas. ¿Por qué se gestan estas campañas para desacreditar y desprestigiar a los y las fiscales? ¿Por qué se financian aparatos de desinformación y noticias falsas que machacan diariamente a las investigaciones y a los procesos penales? ¿Por qué a los y las fiscales que actúan con independencia y autonomía corren el riesgo de ser satanizados por cumplir con su labor? Bueno, una de las tantas respuestas puede ser que el objetivo es obstaculizar la averiguación de la verdad. O como cita la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Casanina versus Perú, presionar a los fiscales con intimidación, hostigamiento y riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad disciplinaria, civil y penal, y con eso afectar su independencia y objetividad. Entonces, ese fiscal estigmatizado como el enemigo de la sociedad, la percepción de la sociedad, la percepción social que se va a generar es que ese fiscal no va a ser sostenible en su cargo por ese descrédito y esa deshonra. Si impunemente se agravia fiscal
con insultos o ataques. Y ahí cabe la siguiente pregunta. ¿Es razonable que los arrepentidos y testigos no sientan también temor a sufrir ese mismo ataque? O formular la siguiente pregunta. ¿Podrían ustedes confiar en un fiscal que día tras día es calificado como enemigo de la patria? Bueno, y esos discursos ofensivos que aparecen en las redes sociales, luego se van replicando en ciertos medios de comunicación. Y ahí se escala al siguiente paso, que es la persecución al fiscal. Porque para que el fiscal tenga una garantía de independencia y autonomía, tiene que tener permanencia e inamovilidad en el cargo. En mi país, la ley de carrera fiscal así lo prevé. Sin embargo, actualmente en mi Perú, estoy en la condición de afirmar que los y las fiscales hemos perdido esa garantía de inamovilidad, porque podemos ser apartados o separados en cualquier momento por criterios subjetivos. Y me refiero a criterios de opinión, percepción, emocionales, espurios también, de la autoridad disciplinaria de la Fiscalía en el Perú. El domingo pasado, en mi país, un programa dominical de noticias presentó audios en el que el jefe de la autoridad disciplinaria de la Fiscalía en mi país negociaba mi salida con el abogado del partido Fuerza Popular, cuya lideresa, Keiko Fujimori, está encausada en el caso Lava Jato. Según el reportaje, esos audios se produjeron cuando estábamos en pleno juzgamiento en septiembre del año pasado. Como les había indicado, mis 20 años que iba a sostener de carrera fiscal ininterrumpida, se cortó el pasado 7 de abril, 2 días después que ya se iba haciendo público la existencia de estos audios. Pero no solamente es este relato mío, es el relato de otros fiscales en mi país, en los que a través de este mecanismo de la suspensión preventiva, se nos va a desproteger de nuestros derechos de independencia, estabilidad, incluso de remuneración, acceso a seguro y protección familiar. En palabras de otro fiscal, Rafael Vela, coordinador de los casos Lava Jato, él en una entrevista dijo lo siguiente y que quiero compartir con ustedes. Él dijo, lo que buscan es asfixiar. ¿Cómo te asfixian? Te asfixian con una suspensión. Quedas perjudicado económicamente porque pierdes tu salario, tu seguro de salud, pierdes todo. Y automáticamente a ello te generan procesos penales, hay campañas mediáticas intensas para desacreditar tu honorabilidad y funcionalidad como fiscal. Todo eso se junta para que no vuelvas al trabajo durante un tiempo prolongado y te veas obligado a renunciar. Y esa es la última etapa, la criminalización, en la que terminamos siendo investigados o procesados. Y es en la que actualmente me encuentro. Aquí traigo a colación algo que una vez escuché
de un exfiscal anticorrupción de Nigeria que se vio obligado a salir de su país y radicó en Europa. Espero no equivocarme en la pronunciación de su nombre y apellido, Nihu Ribadu. Él afirmó, y una frase que luego siempre lo he escuchado en temas anticorrupción, que es lo siguiente: cuando persigues la corrupción, seguramente la corrupción y los interesados en esa corrupción te perseguirán. Creo que es una frase que se aplica no solamente a fiscales que han perseguido la corrupción, sino también a investigadores, periodistas y a toda aquella persona interesada en luchar contra este flagelo. Acá presento unas breves conclusiones ahora. La corrupción es un fenómeno universal y creo que no hay lugar a dudas que los países están decididos a luchar contra la corrupción. No obstante, la corrupción es como un ave fénix, siempre renace. Y renace para recordarnos que la batalla contra ella es tan difícil que termina reprochándonos, desacreditándonos y criminalizándonos a quienes fuimos sus persecutores. Como señala un peruano estudioso en temas anticorrupción, Joseph Posgay, mientras más éxito tienen, mayor respuesta o ataque político reciben. Espero que haya sido del agrado estas palabras y quedo siempre atento a continuar con el foro. Gracias. Gracias, José, por tu intervención y gracias nuevamente a quienes están presentes. Tenemos mucha gente en línea, así que gente de distintos países también. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para saludar nuevamente este foro y para darle la palabra a la comunidad para ver si alguien quiere expresar alguna idea o comentario relacionado con la intervención de José, que me parece de lo más ilustrativa porque muestra con claridad que en la medida en que los fiscales avanzan de manera sostenida en casos de corrupción, hay reacciones de todo tipo que tienden a contaminar la capacidad de actuación independiente y la integridad de su trabajo. Y justamente ese es el problema central sobre el cual estamos trabajando, y por eso es tan importante, entendemos nosotros desde el INESIP y del CIPSE, configurar o conformar un foro regional que permita darle una fortaleza distinta a todos los fiscales que están trabajando en estos temas. Tiene levantada la mano Carlos Andrés Oblitas Álvarez. Encantado que estés con nosotros, Carlos, y te damos la palabra. Muchas gracias, un saludo a todos los que están en el foro. Lastimosamente tuve que conectarme un poco tarde, pero muy sentidas y importantes las palabras de nuestro querido colega José Domingo Pérez. Yo les hablo desde Bolivia, que tiene una experiencia muy similar con este tipo de cuestiones. Yo soy exfiscal de distrito, fiscal especializado en materia de persecución de delitos especiales, también he estado en crimen organizado y bueno, todas estas problemáticas que tienen una incidencia directa con la, vamos a decir, incriminación pública que se nos hace por la actividad, ¿no? Actualmente yo soy juez, tribunal de sentencia en donde radico, ¿no? En Tarija, Bolivia. Y creo que hay algo muy importante, no solo la Corte Interamericana, sino también el Tribunal Constitucional de mi país ha ido razonando sobre esta naturaleza de cuando somos objeto de actos, como decía el colega, ¿no? De represalias por nuestra actividad. A mí me ocurrió, era fiscal de distrito, empecé a investigar al gobernador del departamento por presuntos hechos de corrupción, vinculación directa con el Estado macro,
y se me hizo la única auditoría en toda la historia de la Fiscalía de Bolivia. Creo que nunca hicieron una auditoría que hasta vieron si se había pagado la luz en una de las fiscalías descentralizadas, ¿no? A ese punto, con la finalidad de que uno renuncie. Pero la independencia, y esto es algo, yo escribo libros, trato de un poco pasar este conocimiento que tengo, que es poco, creo que estamos rozando con el derecho. Tiene que ver mucho con la fortaleza que podamos asumir, porque como personas públicas que hemos decidido, como funcionarios públicos, servidores, estamos pues al escrutinio de cualquier cuestión que es dada por la sociedad. Más que darle unas palabras de aliento al colega, sino una profunda reflexión de que todos nuestros actos deben estar, pero absolutamente enmarcados en la más pristina cristalidad y transparencia, sea que nos vengan después pues las represalias, como nos ocurren absolutamente a todos los que estamos involucrados en una u otra faceta de la investigación. Esa es un poco la experiencia boliviana, ¿no? Que la comparto y seguramente es idéntica en absoluta y todas las partes del mundo, porque la corrupción y la corrupción que se genera a raíz de la presión mediática y o social, porque eso es lo que ocurre, corrupción por presión mediática. El fiscal tiene que fallar de forma contraria porque todo el mundo quiere que falle de forma contraria. No lo debemos hacer. Hay que generar líneas y caminos, redes de soporte y, por qué no decirlo, internacional inclusive, para la institucionalización de todos los colegas, que eso es el primer paso para poder tener una, vamos a decir, una mejora en los mecanismos de protección y autoprotección como fiscales. Bueno, en mi caso, ex fiscal. Muchas gracias, creo que me extendí demasiado la participación. Solo ahí en lo que alguien más se anima, Horacio Leguiza pregunta a José Domingo que si todo lo que se descubrió fue por un arrepentido, por tareas investigativas, por investigación periodística, o cuál fue la punta de lanza que dio origen a las investigaciones. Entiendo que se refiere a las investigaciones a las principales de Lava Jato. Bueno, ante todo, saludar la participación de Carlos Andrés allá en Bolivia. Yo coincido mucho con muchas de sus afirmaciones. Creo que quien está desempeñando esta labor sabe que el riesgo a afectar su tranquilidad familiar, social, individual, es alta. Creo que también esta formación de redes éticas, sobre todo, pueden dar un buen soporte y apoyo. Tengo la oportunidad de, a consecuencia de esta labor que vengo desarrollando, haber conocido historias similares a la mía, en algunos casos con otro desenlace. El caso de Juan Francisco es una historia para contarla en muchos capítulos, pero creo de que son estos foros, estas ventanas, aquellas oportunidades en las cuales podemos seguir trasladando estas experiencias de vida, no para tener una receta, cómo podemos solucionar un problema, sino tal vez para aprender de ellas. Y yo puedo afirmar en este momento que lamentablemente mi país está adaptando un modelo de debilitamiento institucional que va afectando el sistema de justicia. Yo les había comentado que el día domingo en la noche se había hecho noticia unos audios en los que se estaba negociando mi salida de la fiscalía,
que finalmente ocurrió, pero han pasado ya 3 días y el jefe de dicha autoridad disciplinaria que se escucha en estos diálogos, en lugar de declinar al cargo o en lugar de que alguna entidad competente de la propia fiscalía tenga una respuesta a la altura de lo que ha generado una indignación social, por el contrario, lo que vamos viendo en estos días es la formación de una coartada que ha llegado incluso a la desfachatez de decir que son audios producto de la inteligencia artificial, cuando la materialización de esos diálogos era la salida de mi puesto, de mi trabajo, de mi cargo. Entonces, el Perú, como lo dijo Diego García Sayán, se ha formado una suerte de pacto de corrupto o pacto de corruptos, tan al estilo de Guatemala, que esperemos que la suerte de jueces y fiscales, periodistas, defensores, abogados, que tienen el propósito de defender y luchar contra el crimen, la corrupción y otras formas de criminalidad, no tengan el mismo destino que han tenido nuestros colegas en dicho país. Esperamos que tengamos la oportunidad de defendernos siempre que haya esa institucionalidad, pero lamentablemente lo que vamos viendo es que la suerte parece que no va a ser muy favorable, las noticias que vamos conociendo. A la pregunta siguiente. Bueno, el caso Lavajato, el caso Odebrecht, como ocurrió en toda Latinoamérica, a excepción de Brasil, lo conocimos una vez de que los Estados Unidos de Norteamérica divulgara el acuerdo de culpabilidad a finales de diciembre del 2016. Esto era solamente de conocimiento de las autoridades brasileñas, autoridades norteamericanas y de Suiza. Y a finales de ese año, pues creo que fue una noticia que movió a las instituciones de justicia de diversos países, cómo se había sostenido una empresa de corrupción transnacional durante muchos años en los países y nunca se había advertido sobre operaciones o prácticas corruptas. Bueno, creo que los países tuvieron diversas formas de enfrentar esta problemática. Yo he podido identificar hasta el momento 2. Una, confrontar a la empresa, es decir, tomar medidas drásticas, allanamientos, incautaciones, registros, multas. Puedo hacer mención de algunos de estos países, pero que en resultado de las investigaciones y procesos poco han logrado, porque no han tenido la prueba de la sindicación, el pago del soborno, el registro del depósito del dinero, porque la empresa Odebrecht y sus exfuncionarios ya habían tomado una posición defensiva, no colaborativa y de permanencia en su país, que no permite la extradición de ciudadanos brasileños a otros países. Y la otra posición, que es la que adoptaron países en su momento como Guatemala, Perú y otros, era de entablar mecanismos de colaboración y cooperación con la empresa Odebrecht y sus exfuncionarios, y de cooperación con las autoridades brasileñas. Y a partir de ahí, intercambiar información y documentación para el desarrollo de las investigaciones y procesos. Y actualmente, en mi país, podemos decir que de los casos Lavajato, tenemos de los 4 expresidentes de la República de mi país, 2 de ellos han sido condenados por el caso Lavajato, que es una situación bastante histórica.
y tenemos a una élite política, empresarial, que viene siendo juzgada, investigada, y que la respuesta que tenemos frente a esta ofensiva anticorrupción es lo que les vengo relatando, cómo el lado B de la moneda se viene transitando de campañas desinformativas, ataques, hasta la criminalización. Bueno, yo siempre espero que ahí acabe y no se siga incrementando y no se siga afectando, no solamente a mí, sino a quienes han tenido el deber de conocer casos, no solamente desde lo que implica ser fiscal, sino de ser juez o jueza o periodista. Bueno, espero haber dado una respuesta a esa segunda pregunta. Gracias. Gracias, José. Nuevamente, ahí levantó la mano Julián Alfi. Le voy a pasar la palabra. Gracias, Julián, por participar. Muchas gracias, Pedro, y desde ya muchas gracias a José por su exposición y su claridad. Quiero enfocar la pregunta no tanto en la reacción, sino en la acción, que es esto que destacaba en su última respuesta José, que es esta característica distintiva de las investigaciones del caso Odebrecht en Perú, que es el éxito en muchos de esos casos y el haber logrado, algo que no sucedió en todos los países, sí en muchos, el haber logrado investigaciones exitosas con distintos tipos de respuestas. Y la pregunta es, ¿cuáles te parece, José, que han sido las claves ya en términos técnicos de persecución penal, de investigación criminal e incluso de litigio? ¿Cuáles son los factores determinantes para ese éxito en la investigación, más allá de que, como bien has destacado y desarrollado, ese éxito luego es puesto en crisis por la reacción de esos distintos grupos de poder que se ven afectados por estas investigaciones? Pero quisiera enfocarme en ese primer momento en el cual se consigue efectivamente la acreditación y la obtención de respuestas eficaces. Gracias por la pregunta, y esto me permite desarrollar algunos aspectos. Queda claro que la corrupción, por la naturaleza de este crimen, se va a desarrollar de forma clandestina, ¿no? No, es imposible pensar que los corruptos van a dejar evidencia de su delito, ¿no? De su crimen. Entonces, creo de que la labor de investigación es más compleja aún para quien se aboca a esa investigación. No solamente hablo desde la fiscalía, sino incluso del propio periodismo. Si esto es así, entonces sabemos de que difícilmente vamos a tener un camino fácil de investigar. El caso Lava Jato es un caso de corrupción pasada, es decir, de la corrupción que actualmente estamos en esa capacidad de procesarla, juzgarla y condenarla. Lo que viene ocurriendo en la actualidad y el uso de la tecnología, la información, las monedas digitales, bueno, eso será seguramente un capítulo que se contará de acá a algunos años cuando se evidencie otro escándalo de esas dimensiones. ¿Y por qué lo digo eso? Porque el caso Lava Jato nos permitió tener estrategias de investigación compartidas en distintos países. ¿Y a qué me estoy refiriendo? El modo de investigar esta clase de delitos implicó la utilización de lo que en Brasil se denominó la delación premiada, en mi país la colaboración eficaz, en otros países la cooperación eficaz, según la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Es decir,
generar incentivos para que los intervinientes o uno de los intervinientes en el crimen de la corrupción colabore con la justicia, colabore con la fiscalía, es decir, entregue las pruebas de su delito que involucra también a su contraparte. Usualmente, quien termina colaborando con la justicia es la parte que no está en el Estado, que no está en la administración pública, el privado, el empresario. Francisco Durán, que es un sociólogo muy reconocido en mi país, ya murió recientemente, escribió acerca del caso Odebrecht y lo relató de la siguiente manera, de que en los crímenes, en el caso Odebrecht, se presentan dos élites, una política y una económica, y ambas se coluden, ambas se necesitan. La política, la élite política necesita el dinero de la élite económica para su campaña política. Hacer una campaña política no es gratuita, necesita dinero para conquistar el voto popular. Y la élite económica no le da ese dinero de manera filantrópica, sino que va a recuperarlo cuando esta élite política llegue al gobierno, cuando tenga poder público, ya sea a través de procesos normativos, dación de leyes, normas que favorezcan los intereses de esa élite económica, o la flexibilización de procesos de fiscalización y control de sus intereses de esta élite económica. Es decir, como dice Francisco Durán, ambas élites se necesitan. Pero cuando son descubiertos, su crimen es descubierto, dice Francisco Durán, es más factible que la élite económica traicione a la élite política. ¿Por qué? Porque esta élite económica, que es el empresariado corrupto, sabe que arrepintiéndose, pagando multas, colaborando con la justicia, podrá ser sancionada, pero va a recuperarse, va a rehabilitarse y nuevamente volverá a su actividad empresarial con el cumplimiento de todos los programas de cumplimiento que se le impongan para mejorar esas prácticas y no incurrir nuevamente en prácticas corruptas. Pero no ocurre así con la élite política, dice Francisco Durán. ¿Por qué? Porque si la élite política se declara corrupta, su carrera política acaba. Es decir, aceptándose ellos como corruptos, salen de la vida política, porque el pueblo no va a volver a confiar en ellos. Entonces, dice Francisco Durán, siempre va a haber un incentivo para que una de estas dos élites termine colaborando con la justicia. Y creo que los casos Lava Jato ayudaron a ello, por lo menos en el caso de mi país. Es esa élite económica que termina brindando aquella información que es necesaria para la investigación, procesamiento, juzgamiento y ahora condena de muchos exfuncionarios de mi país. Y el otro factor que ayudó es la cooperación judicial internacional. Creo de que fue muy importante, sobre todo con el Brasil, cuando existía la Fuerza de Tarea del Brasil. Lamentablemente se desmanteló en medio del gobierno de Jair Bolsonaro y actualmente, lamentablemente, se ha suspendido este proceso de intercambio de información con dichas autoridades, pero que en su oportunidad ayudó a que muchos casos en mi país pudieran avanzar. Y digo muchos casos en los cuales han estado involucradas personas, funcionarios
dirigentes de partidos, sea de derecha, conservadora, de izquierda, de progresista o de centro. Es decir, en mi país no podría señalarse que hay una selectividad, porque así haya sido una persona que muestra ideas conservadores o progresistas, han sido acusadas y actualmente vienen siendo sentenciadas. Entonces, ya para concluir a la pregunta y no hacerla tan larga, yo creo de que para estos casos ha sido clave la utilización de estos dos mecanismos, la colaboración eficaz y la cooperación judicial internacional, al ser estos crímenes transnacionales. Pero eso es una modalidad criminal que creo que es ya pasada. Lo que está sucediendo en la actualidad, yo creo que debería llevarnos a diseñar nuevas políticas de cómo es que las fiscalías y los investigadores la van a enfrentar. Gracias, Julián. Gracias, José. Yo retomo la pregunta de Julián y un poco tus comentarios, y me gustaría preguntarte cuáles serían, a tu criterio, esas principales líneas de trabajo que deberían adoptar los ministerios públicos para reencauzar el trabajo de persecución penal orientada al campo de los delitos y la criminalidad económica. Bueno, yo desde mi posición voy a hablar en un aspecto que considero que es básico para un fiscal, que le den las garantías para desarrollar su labor. Si a mí me contaran la historia que he vivido hace 7 años, seguramente hubiera evaluado aceptar o no el reto, porque es un camino bastante difícil. Es decir, yo creo que en las fiscalías y sobre todo en esta clase de especialidad, la garantía de estabilidad e inamovilidad en el cargo tendría que ser reforzada. No es lo mismo un fiscal que está investigando un crimen de menor incidencia a uno que se tiene que enfrentar al poder. La reacción de los investigados va a ser de mayor intensidad. Ahora bien, la formación de equipos especiales también es una suerte de respuesta de las fiscalías para afrontar estos problemas que se presentan cuando la sociedad espera respuestas de las fiscalías ante la difusión del hecho, de la noticia. El caso Lava Jato obligó a muchas fiscalías en el país a que asimilaran prácticas comunes. El Brasil diseñó dentro de su Procuraduría General, como ellos lo refieren a la Fiscalía, una fuerza de tarea que viene a ser una suerte de grupo de élite o grupo especial. Guatemala ya tenía a su FESI, a su Fiscalía especializada contra la impunidad, y otros países, en el caso del Perú, fue adaptando ese modelo para diseñar el equipo especial Lava Jato, en el cual yo me encuentro hasta la actualidad. Y así otros países han tratado de imitar o adecuar estas formas de configurar la fiscalía para que en ese grupo estén, digamos, los más calificados. Pero no solamente implica que estén los más calificados, sino que les des las garantías. Ahora, el siguiente problema, lo digo así, problema, es que cómo es que se hace la evaluación para determinar quiénes ingresan a ese grupo de élite. Bueno, yo, como les había comentado, tengo 20 años de fiscal. Soy fiscal anticorrupción desde el año 2011. Y ya tuve que afrontar varias investigaciones y casos que me fueron dando el conocimiento y la fortaleza
para afrontar toda clase de presiones sin tener temor de pelearme incluso con los titulares de mi propia entidad. Pero cuando enfrentas al poder que maneja un país, creo que la dimensión es de mayor agresión. Yo actualmente, como lo tienen algunos y algunas colegas en Latinoamérica, también tengo medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informes de Naciones Unidas respecto a la situación en la cual nos encontramos, pronunciamientos de la OCDE en relación a la situación de vulnerabilidad, pero todas estas declaraciones en un contexto de debilitamiento institucional de mi país, lamentablemente se convierten en simples declaraciones que, si bien en algún momento nos permiten la atención mundial, latinoamericana, como sucede en este momento, pues en mi país sigue este avallazamiento de una élite política. Concluyo. El día de hoy se está debatiendo en el Congreso de la República de mi país y ya ha sido aprobada en instancia de comisión el delito de persecución judicial. Es decir, se pretende establecer como un delito que una investigación contra una persona que tiene una participación política se criminaliza la actuación del juez o fiscal si es que, así lo dice el absurdo de este proyecto de ley, se determina de que tenía un propósito político, ideológico o mediático. Disculpen, puede sonar absurdo o propio de países en los que no existe un Estado democrático de derecho. Pero eso es lo que se está discutiendo actualmente en mi país. Y esto es serio y por eso creo que este foro es oportuno para denunciarlo. Gracias. Muchas gracias. Por ahí, Sebastián se queda con una pregunta, si la puede formular antes de cerrar la actividad. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Sebastián Narvaja, trabajo como fiscal en Argentina, en la ciudad de Rosario. Muchas gracias, José, por su exposición. Y solamente quería hacer como comentario que me parece, también integro la junta directiva de INSIT y que me parece muy, muy importante este espacio de trabajo. Me alegra que también para usted sea un ámbito donde le permita también encontrar respaldo o fortaleza, aunque no sea de momento moral, para su trabajo. Y bueno, y quería compartir que me parece una iniciativa muy interesante y que vamos a estar trabajando para tratar de ir ampliando esta red y dotándola de mayor solidez, amplitud y ojalá incidencia en la región para respaldar a las instituciones y a las personas que integran las instituciones en este tipo de casos. Y muchas gracias por su trabajo. Le agradezco las palabras, Sebastián, y comprometido en la labor acá en mi país hasta que mi país me lo permita. Muy bien. Y ahí es un espacio para una última intervención, subcoordinación AJD, indica el usuario. No le escuchamos. Sí, hola, sí. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Jaime Martínez, soy salvadoreño, residiendo en Honduras, como subcoordinador de la Asociación de Jueces por la Democracia. La pregunta que le quiero hacer al expositor, inicialmente la había planteado para otros participantes, pero por falta de tiempo, pues, qué mejor
que le respondiera un fiscal con tanta experiencia, y además porque ya en sus exposiciones previas ya ha hecho alusión a esta inquietud que me surge, y es que si bien todos sabemos que la corrupción no distingue de partidos políticos, de ideologías, ni de regímenes, en todas partes aparece, porque más que un ave fénix es una peste permanente, pues, ¿verdad? Porque ahí está, y mientras haya intereses económicos, financieros, los gobiernos van a estar casi siempre en esa también relación que ya pintó claramente José, y donde la gran pregunta sería quiénes son los primeros, ¿va? ¿Quiénes son los primeros corruptores? ¿Va? Si los del mundo económico, empresarial, o los políticos. Pero bueno, la cosa es que como en nuestro continente y en América Latina se están extendiendo varios regímenes autoritarios que con ropaje de democracia cada vez más quitan la máscara y actúan como dictaduras. Y hay varios de ellos, y especialmente se sienten como arropados y hasta envalentonados, digamos, porque el actual gobierno estadounidense en ese sentido está muy favorecedor de la libertad empresarial hasta cierto punto, con esas grandes contradicciones que tiene, ¿va? Que por otro lado el comercio exterior lo está combatiendo, lo está restringiendo, pero internamente le está dando libertad absoluta al empresariado y quiere favorecer más al mundo empresarial. Entonces, ¿qué impactos podría tener esta oleada política, digamos, de regímenes autoritarios, neoconservadores o neodictaduras, con el apoyo de una administración estadounidense que les tolera, en el combate a la corrupción por un lado, o más bien la profundización de la misma? Es una pregunta que creo que su respuesta se va a ir desarrollando conforme vaya pasando los meses y vayamos viendo cómo los distintos gobiernos van adoptando prácticas menos democráticas. Yo creo de que en un país en el que no se tolera escenarios de oposición, va a haber corrupción, porque es precisamente quien se opone a quien gobierna, quien se opone a quien maneja los recursos del Estado, quien está en la mejor capacidad de denunciar, ¿verdad? Pero tiene usted mucha razón. Nuestros países se están orientando a una forma de gobierno en donde hay menos democracia y más autoritarismo. Hay un debilitamiento institucional muy creciente, pero me voy a tratar un poco de ubicar en el escenario en el que yo me desenvuelvo, que es el sistema de justicia, aprovechando su pregunta. Más allá de esta exportación de un modelo norteamericano, yo quisiera referirme, y esto siempre con las disculpas correspondientes a Juan Francisco y a la doctora Virginia La Parra de Guatemala, que está acá presente en el foro, que hay un modelo de exportación guatemalteco hacia otros países. Uno de ellos es el peruano, en donde finalmente quienes han sido investigados y que tenían distintas posiciones políticas contrarias, se terminan coaligando para enfrentarse al sistema de justicia que los está esquinando con las investigaciones. Y este modelo de exportación, como ya lo había indicado, que se califica como el pacto de corrupto, o pacto de corruptos, mejor dicho, termina empoderándose en el Estado. Y esto es lo que está pasando en mi país. Es decir, el debilitamiento del sistema de justicia, para mí, no es algo novedoso si comienzo a comparar qué es lo que ha pasado en Guatemala, pero también si comparo en su país, El Salvador, me voy dando cuenta de que es un modelo que termina enfermando a toda Latinoamérica, en donde jueces y fiscales, periodistas,
en algunos casos se han tenido que ver en la obligación de salir de su país para proteger su vida, libertad, dignidad. En mi país espero aún tener la confianza de que eso no va a ocurrir, pero sí aprendo de experiencias de estos otros países y es por eso que tengo que salir a denunciar públicamente con el peligro de la represalia que ello pueda significar. Pero haber dado una respuesta, colega salvadoreño. Gracias. Muchísimas gracias a José Domingo, a todos ustedes, a todos y todas ustedes por su intervención, y quiero concluir agradeciendo profundamente a José Domingo por su valiente intervención. Escucharlo es recordar que la lucha contra la corrupción no es solo un ejercicio legal, es un compromiso de vida que muchas veces se paga con un altísimo costo personal. Su testimonio nos conmueve porque refleja algo que muchos de nosotros también hemos vivido: persecución, aislamiento, criminalización. Y es que hoy, lamentablemente, el mundo parece estar al revés. Los que fuimos llamados a defender la legalidad terminamos perseguidos, mientras quienes saquearon el Estado se presentan como víctimas. Nos han querido convencer de que cumplir con nuestro deber es un crimen, de que investigar a los poderosos es un exceso y que exigir justicia es atentar contra la paz. Pero no, lo que realmente atenta contra la democracia es el silencio, la complicidad y el encubrimiento. Me identifico con lo que hemos escuchado porque yo también he enfrentado esas consecuencias y aún así volvería a hacer lo mismo porque no podemos renunciar a la verdad ni permitir que la impunidad se normalice. Hoy más que nunca necesitamos espacios como este donde lo que recordamos es que no estamos solos. Hay fiscales, hay jueces, hay defensores de derechos humanos y ciudadanos en toda la región que siguen resistiendo, que no bajan los brazos, que creen que un futuro mejor es distinto. Gracias por este espacio, gracias por compartir, gracias por mantener viva la esperanza y por recordarnos que aunque el mundo esté al revés, la dignidad sigue siendo nuestra bandera. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.